A continuación, el doctor José Antonio Vital. Él tiene estudios en medicina, estadística y en salud pública. De 1974 a 1975 participó en el movimiento médico estudiantil. De 1976 a 1977 participó en el movimiento de nivelación salarial. Todo esto derivó en que en 1978 fuera encarcelado y torturado por ser dirigente sindical del Hospital General de México. De 1980 a 1982 apoya a decenas de huelgas obreras en el Valle de México, en las principales zonas industriales del país, promoviendo la constitución de la Coordinadora Sindical Nacional COSINA, que agrupó finalmente a más de 70 organizaciones sindicales del Magisterio Democrático, obreros textiles, secciones minero-metalúrgicas, entre otras. A nivel internacional ha actuado en eventos de solidaridad y foros mundiales en Estados Unidos y Canadá contra el Tratado de Libre Comercio norteamericano. Ha promovido los derechos humanos a la salud en foros dentro de Cuba, Venezuela, Brasil, Chile, Perú, entre otros. Es miembro de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos. Y así como esto, nos podemos seguir todavía una media hora. Entonces, sin más, démosle un aplauso al compañero, al doctor José Antonio Vital, quien hoy viene a darnos una conferencia. Gracias. Buenas tardes, nuevamente un honor y un placer estar con ustedes y celebrar que se continúen con este esfuerzo que es muy importante ahora que se habla de que hay que seguir avanzando en la cuarta transformación de nuestro país. Algunos hablamos de una quinta transformación, considerando que el 68 también marcó una transformación muy importante en México y en el mundo. Ahora voy a tratar el tema de la salud en la cuarta transformación. Y la salud tiene que ver con la vida y tiene que ver con todo. Creo que sería muy importante que pudiéramos tener una consideración, y particularmente en Puebla. Antier estuve en Guerrero. Y bueno, vamos a estar en Michoacán, en Veracruz, en algunos otros lugares, en donde hay un nivel de expectativas muy grandes con el cambio de gobierno, con el cambio político, pero también hay una serie de preocupaciones de cómo se está integrando el gobierno y cómo se están desarrollando las cosas. Hay una expectativa, un ánimo de cambio, pero al mismo tiempo hay preocupación de que los cambios sean efectivamente reales a favor del pueblo de México y la clase trabajadora. Yo quisiera empezar señalando que la lucha por la salud, como por la educación, como por el trabajo, por el agua, por la cultura, etcétera, la tenemos que inscribir en lo que se está hablando, incluso como lo planteó el licenciado Andrés Manuel, en tratar de cambiar el modelo neoliberal. Pero necesitamos hacer precisiones muy claras en términos de cuál es este modelo neoliberal. El cambio económico y el cambio político que se requiere para efectivamente reconstruir este país a favor de todos los mexicanos. Y en ese sentido, la primera consideración sería estar valorando que los cambios dependen de la correlación de fuerzas. El gobierno de Andrés Manuel no tiene el poder. Tuvimos algunas semanas sin gasolina y fue una sacudida en algunas regiones, en algunas menos, en otras más. Aquí en Puebla, como no hay huachicoleo, no había un gobernador huachicol, entonces no había mucho problema.
Como no hay corrupción tampoco, pues, pero el punto es que, ¿qué pasaría si en una semana la banca se cerrara? Si se cierran los bancos, no hay dinero. O sea, se tiene el gobierno, pero no se tiene poder. Hoy tenemos un problema de una serie de alianzas para mantener el funcionamiento. Ahora, a mí no me preocupa que, como por ejemplo en Puebla, estén peleándose lo que llamaba antes la mafia en el poder, o sectores de la mafia en el poder, la disputa del gobierno de Puebla. Me preocupa que las fuerzas democráticas no tengan la presencia y se logre la expresión del pueblo de Puebla, de los campesinos, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores. Porque eso me parece que es fundamental. Ahora vamos a cumplir 100 años de un gobierno que ha dado una serie de muestras de disposición para cambiar. Pero Andrés Manuel dice una cosa, pero el director del Seguro Social lo interpreta de una manera, porque es del PAN. Y el director del ISSSTE, que es del PRI, lo interpreta de otra manera. Y en la Secretaría de Salud andan apendejados, que se supone que son más de Morena. Entonces es un desmadre, con todo respeto para los compañeros de salud. Entonces, hoy el problema fundamental es que construyamos una fuerza social que imponga las transformaciones que se esperan con la cuarta transformación. No va a depender, Andrés Manuel va a cambiar la cuestión del sector salud. ¿De qué depende los cambios en el sector salud? Que la industria químico-farmacéutica, que es el negocio central del sector salud, no determine un sistema de salud para estar cuidando la enfermedad y no para estar promoviendo la salud. Es un gran negocio. O sea, la industria químico-farmacéutica es más poderosa que la industria automotriz en el mundo, para tener una idea. Entonces necesitamos una fuerza social para poder hacer un cambio radical en el sector salud. Nada más hablando de esa parte, pero hablando también del sector salud y que incluimos a la seguridad social, los fondos de pensiones. ¿Cómo recuperamos el fondo de pensiones de la banca? Más de 3 billones de pesos, millones de pesos. Si lo recuperara Andrés Manuel de un día para el otro, lo que tendríamos es que cierran los bancos. Estaba comentando con la compañera Elsa que hace 18 años en Argentina se renegoció el servicio de la deuda con los Kirchner y la banca cerró los bancos y se armó un desmadre. La gente perdió mucho dinero, se armó tal. Pero los Kirchner se sostuvieron porque hubo una fuerza social y dijeron: si no funciona la banca, la vamos a nacionalizar. Tuvieron que abrir y se renegoció la deuda. Hoy se paga más dinero por la deuda que el año pasado, con el gobierno de Andrés Manuel. Pero ese no es el problema es que él llega ya con una serie de condiciones. Necesitamos tener una fuerza suficiente a fin de año para decir: en el presupuesto no se puede ir a pagar los intereses de la deuda que equivalen a 7 veces el gasto en salud de todo el país. Tenemos que renegociar, porque ese dinero significa salud, significa educación en las universidades que están 20 quebradas, significa para vivienda, significa para el empleo. Entonces, el cambio en la cuarta transformación depende de tener una fuerza. Y este esfuerzo es muy importante, y la fuerza depende de 3 elementos. 1, el programa. ¿Cómo se recuperan las demandas de la clase trabajadora y del pueblo de Puebla? Segundo, ¿cómo se fortalecen los liderazgos locales, regionales de Puebla y el recambio generacional? Y tercero, la participación social. Son los elementos que nos van a dar el cambio en la correlación de fuerzas. Ahora yo quisiera enmarcar la discusión de la ruta o la propuesta antineoliberal en el caso de salud, que puede ser un ejemplo para abordarlo en los distintos sectores, tocando 3 grandes elementos que están en el debate, en la disputa nacional. 1,
las reformas neoliberales. Para cambiar el modelo neoliberal tenemos que cambiar las reformas neoliberales. Está la discusión de la reforma educativa, pero la reforma educativa en el Congreso, pues no dejan entrar a la mayoría de la gente. El Congreso, dominado por los camaradas de Morena, siguen reproduciendo las prácticas del Congreso anterior. Hoy necesitamos hacer un debate nacional sobre la reforma educativa. Evidentemente que sectores de la oligarquía dicen no hay que cambiar ciertas cuestiones de la reforma educativa. Los maestros dicen otra cosa. El problema de la educación no es un problema de los maestros, es un problema de todos. Para que los niños, los jóvenes, los adultos tengamos educación adecuada, científica, técnica, crítica, humanista, gratuita y popular. Entonces, discutir las reformas neoliberales es una de las líneas para cambiar, para avanzar en la cuarta transformación. No hacer una discusión de vamos a hacer los cambios en la cuarta transformación en abstracto, en concreto, reforma educativa, reforma laboral, reforma a las pensiones y a la seguridad social, reforma energética. Son las reformas más fundamentales. Eso es el combate para cambiar el modelo neoliberal. Porque hablar del modelo neoliberal en abstracto es como hablar del amor platónico. Necesitamos el amor también platónico. Necesitamos un amor con carne y hueso, que se sienta. O sea, se va a comenzar a discutir la reforma de la Guardia Nacional. Tenemos que entrar a discutir eso. Tenemos que ver estas reformas neoliberales. El otro punto es la lucha en contra del modelo neoliberal en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo. Saben ustedes que ya se va a iniciar la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí saben? ¿Cuántos saben que se va a discutir el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, el miércoles se inicia el Plan Nacional de Desarrollo, la discusión en Guerrero. ¿Y qué significa el Plan Nacional de Desarrollo? Es el programa de gobierno de Andrés Manuel en los próximos 6 o 10 años. Es 6 años, pero puede tener una proyección de más tiempo. Ese programa, el Plan Nacional de Desarrollo, debe de recuperar las demandas, las propuestas y las aspiraciones de los mexicanos. En Puebla se va a hacer una discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Y es muy importante que participen ustedes y que promuevan que los maestros, que los campesinos, que los jóvenes, que las mujeres, que los artesanos, que todo mundo lleve sus demandas como propuestas para que el programa, el Plan Nacional de Desarrollo, a nivel nacional tenga reconocidas las demandas de Puebla y a nivel local tenga un marco de por dónde actuar. O sea, tenemos que actuar sobre el programa de gobierno en contra del plan neoliberal que ha desmantelado al país. Ya se ha hablado mucho, a lo mejor luego habrá oportunidad de discutir la parte económica y la parte política, pero el Plan Nacional de Desarrollo tiene que recuperar estas aspiraciones y hay 3 grandes temas. El tema que tiene que ver con la justicia y el desarrollo y el Estado de Derecho, en donde entra la democracia, la fiscalización y el ejército. Y el ejército, o sea, la seguridad nacional, la seguridad pública. Aquí necesitamos nosotros recuperar una cuestión que hoy en Puebla está en la discusión, la democracia social y la democracia política, que la tenemos que construir cotidianamente. La otra tiene que ver en el Plan Nacional de Desarrollo la estrategia del bienestar, donde entra educación, salud, jubilaciones, vivienda, y lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con las finanzas, con el empleo y la producción. Esto, digamos, son como los instrumentos que tendríamos que incidir concretamente para que el programa de Andrés Manuel, que se tiene que aprobar a fines de abril, contenga las demandas, las propuestas y las aspiraciones del pueblo de Puebla, pero de todo el país también. En todas las discusiones que va a haber.
Es las reformas neoliberales, el Plan Nacional de Desarrollo, y también hay otras cuestiones de instrumentación muy específicas, como es el acuerdo del acceso a los servicios médicos que Andrés Manuel aprobó recientemente en diciembre para que se tenga un acceso a los servicios médicos. Estos me parece que son los instrumentos para actuar directamente en contra del modelo neoliberal. En el caso de salud, habría propuestas muy específicas que hoy se los quiero compartir para cambiar todo el modelo mercantil, gerencial y biológico que se tiene de la visión de la salud por el modelo neoliberal, para transitar a un modelo en donde el Estado es responsable del cuidado de la salud y de la vida, en donde haya un modelo donde se revise el concepto de la salud. El sistema y el modelo de salud no debe de estar orientado a la atención de la enfermedad, sino a promover la salud de la población, al cuidado de la vida. Hoy todo el sistema está, y todos pensamos en los servicios de salud porque estamos enfermos, no por cuidar la salud. No hay una política de promoción y de prevención. Ustedes, algunos se recordarán, hace 5 años me operaron, me encontraron un carcinoma gástrico, en el momento muy inicial. Un carcinoma gástrico, por la ubicación de este tipo de cáncer en el estómago, tiene una esperanza de vida de 6 a 9 meses. Bueno, ya tengo 5 años. Hace semana y media me vieron y dijeron, no, tú ya pasaste la barrera de los 5 años, ya. No, hay que cuidarse. Aquí el tema es que si la mitad de los mexicanos que se mueren, podría evitarse la muerte si se promoviera la salud, si hubiera una detección primaria, preventiva de las enfermedades. Entonces necesitamos revisar en primer término que el concepto del modelo de salud y el sistema de salud no es un problema de la fragmentación, que hay que revisarlo, porque ahora el diagnóstico que presenta la Secretaría de Salud habla como primer problema la fragmentación del sistema de salud. Yo digo, el primer problema que hay del sistema de salud es que está descerebrado. Se ha impuesto una visión privada a los problemas públicos, una visión biológica de la enfermedad en vez de una visión preventiva y de promoción de la salud. Se tiene que revisar el modelo y en ese sentido un eje central de la salud en el caso de México, nosotros decimos, no es la atención médica universal, sino la seguridad social universal, por 2 razones. En México, el 70% de la protección y el cuidado de la salud está en el Seguro Social, en el ISSSTE y en los institutos estatales de seguridad social. Tenemos el 30% en la salud pública y fuera de esta atención tenemos a 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a nada de salud. En Guerrero antier me decía, es que en tal lugar no necesitan caminar 7 horas para ir con un médico. Entonces, bueno, una cantidad. Nosotros, ¿por qué hablamos que el trabajo como el eje central? La seguridad social, el artículo 123 de la Constitución, establece el cuidado ante la maternidad y la enfermedad general, pero también ante la enfermedad profesional, los riesgos de trabajo, la invalidez, etcétera. ¿Qué significa para un trabajador o para un mexicano que tiene seguridad social? Si se enferma, no queda desprotegido económicamente, tiene derecho a una pensión por enfermedad o por invalidez. Es una desgracia que un trabajador, como he visto algunos compañeros, son unos jóvenes trabajadores de 30 años que tienen un accidente y el costo familiar de alguien que queda con una invalidez es altísimo. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene seguridad social. Pero no solo eso, no tiene ingresos, no tiene la pensión por invalidez o por enfermedad. Por eso, la protección de la salud en la seguridad social tiene el elemento de que no desprotege económicamente a la familia.
O sea, hay un costo adicional por la enfermedad, por la invalidez o por lo que sea. Pero además necesitamos el soporte económico de la familia. Puede ser un joven, puede ser una mujer, etcétera. Se enferma y deja de tener el recurso económico. Por eso hablamos de revisar el concepto de salud, el modelo de atención, y la otra parte, que el trabajo sea como el eje, un trabajo digno, que sea el eje central de la protección social en salud. Y el tercer gran eje tiene que ver con la democratización de las instituciones, la participación de los pacientes, de los familiares de los pacientes en la vigilancia y en la definición de las políticas de salud. Luego dirán algunos, es que la comunidad no sabe. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente tenga educación para la salud, para que pueda opinar sobre cómo participar, que el hospital de la región, que el centro de salud atienda los problemas, o la clínica del seguro o la clínica del ISSSTE atienda la problemática que tenemos. Porque luego se fija una política de salud en un escritorio, hay veces en la Ciudad de México o hay veces en Estados Unidos o en otro país, y dicen, esta es la política de salud, pero está alejada a la situación de salud de cada pueblo. Entonces necesitamos la democratización, donde participen las comunidades en reconocer los problemas, en el diseño de las políticas y en vigilar los recursos. Ahora, ya más adelante les comentaré, Andrés Manuel se compromete a basificar a 80,000 trabajadores que no tienen ningún derecho en la Secretaría de Salud. Pero resulta que entre lo que tiene registrada la Secretaría de Salud y lo que registran los gobiernos de los estados, hay una diferencia de 100,000 puestos, hay 100,000 puestos más. Y de pronto, bueno, no creo que en Puebla pase esto, pero digamos, para decir, en Guerrero, pues a lo mejor contrataron a 2,000 más y no están en las unidades de salud. Y algunos no están ni en el gobierno. Imagínense lo que son 500 plazas con 5 o 10,000 pesos, es una lana. Bueno, entonces necesitamos la democratización para que participen las comunidades, para que participen los trabajadores de la salud, para que participe la academia en el funcionamiento, en la vigilancia y en el desarrollo de las políticas de salud en cada estado, en cada región y a nivel nacional. Y eso plantea, de alguna manera, resolver algunos de los problemas fundamentales que estamos reconociendo. Uno, que es muy importante sistematizarlo para trabajar ahora en incidir, y yo lo que les invitaría es a que promovamos que todos los grupos sindicales, todas las comunidades participen en el Plan Nacional de Desarrollo para plantear, tenemos un problema de acceso efectivo, oportuno y de atención real en las unidades de salud, y se tiene que resolver esto con el personal, con los medicamentos, con el material y con las instalaciones. Tenemos 2 años y medio del sismo, sí, son 2 años y medio del sismo, y no han reconstruido todas las unidades de salud. Entonces, ese es un problema. En Puebla no sé qué tanto se ha avanzado, pero tenemos un rezago en la capacidad para atender a la población, y con el sismo se afectó a Chiapas, a Oaxaca, a Puebla, a Morelos y a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México tenemos 2 o 3 hospitales muy grandes que no se han reconstruido. Y aquí tenemos un registro de algunas unidades que no se han reconstruido. Entonces, la falta de promoción a la salud, la falta de personal y varios problemas que sería muy importante que se pudieran abordar. Lo que nosotros estaríamos planteando para tener como líneas principales de actuación ahora con este gobierno para los 6 años es, primero, que se cancelen la privatización y la mercantilización de los servicios de salud. ¿Eso qué significa? Que de pronto está subrogado, hay una transferencia de fondos públicos al sector privado, subrogando servicios, concesionando servicios, pero no solo eso. Ustedes van al 20 de noviembre en la Ciudad de México y lo que tenemos es que hay áreas como endoscopía que una empresa privada
hace los estudios. Y entonces a los trabajadores no les pagan lo mismo que a un trabajador de base, le pagan menos. Y la calidad de servicio no necesariamente es mejor, podría ser la misma, pero el costo para el hospital es más alto. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar más en esa parte de la subrogación de los servicios, etcétera? Entonces, hay la contratación para hacer una serie de tratamientos, análisis de laboratorio, en fin, y eso habría que abordar una línea para cancelar los procesos de inversión pública privada en distintos lugares. En Chiapas se va a construir un hospital en Tapachula de 150 camas con inversión pública privada. Ustedes recordarán que la inversión pública privada es un instrumento perverso, porque esto lo que hace es queda como deuda pública ahora del Seguro Social, pero va a ser manejado por el sector privado. Entonces es un doble negocio, queda como deuda y es administrado por el sector privado, por una empresa. Entonces, ese es de los últimos acuerdos que tuvo Enrique Peña Nieto hace 2 años. Se gastó 22,000 millones de pesos, la mitad para el mantenimiento de carreteras, como parte de la Puebla-Veracruz, creo que era parte de esas inversiones, pero que es concesionado al sector privado. Son negocios. Bueno, en Puebla no había tanta corrupción, ¿verdad? Pero, bueno, el punto, para no desviarme así de las carreteras y de cosas penosas en Puebla, el problema es que el hospital de Tapachula van a hacer un hospital de 150 camas y van a destruir un hospital de 120 camas. Entonces yo les decía, incluso hablaba con el subsecretario de Administración y Finanzas de hace 1 semana y media, que estamos viendo el programa de cubrir el personal que se requiere en los servicios de salud. Entonces decía, es que sale más costoso darle mantenimiento a un hospital que ya tiene tiempo que construir un nuevo hospital. Le dije, mira, el costo de demoler un hospital de 4 pisos es mucho más caro, nada más demolerlo. Es más caro que cambiar toda la infraestructura hidráulica, eléctrica, etcétera, porque es lo que hay que cambiar. Lo que resulta caro es de que le concesiono a una empresa privada el mantenimiento del agua. Como la tubería ya está vieja, pues se están parcheando cada rato. El negocio es estar parcheando la tubería y no cambiar la tubería. Entonces hay que cambiar la tubería. Eso sale mucho más barato que demoler un hospital, nada más. ¿Cuánto cuesta el hospital que se va a construir en Tapachula? Más de 1,100 millones de pesos. Cuando la construcción de un hospital de ese tamaño costaría 600 o 700 millones. Hay un sobreprecio casi del doble. Bueno, hay que acabar con todo ese proceso de privatización, porque si hablamos de en este caso de 11,000 millones de pesos para esta inversión pública privada, estamos hablando de que con ese dinero se podrían contratar prácticamente a 80,000 trabajadores, basificar 80,000 trabajadores, enfermeras, médicos y técnicos en los servicios de salud. O sea, de ese tamaño significa. ¿Eso qué significa? Que si nosotros vamos a un centro de salud, a un hospital o a una clínica del seguro, pues no me pueden atender porque falta personal. Entonces, bueno, me dan una cita para dentro de 3 semanas, 2 meses, etcétera. Entonces, estamos hablando de un desvío de recursos por toda esa parte de la privatización y mercantilización, que es un modelo. Ahora, para hacer esto hay corrupción, pero la corrupción es peccata minuta frente a todo este recurso. A lo mejor se roban los funcionarios, pongámosle 500 millones de pesos, que es mucha lana, 600 millones, pero estamos hablando de 11,000 millones de pesos. O sea, la corrupción es el mecanismo para hacer grandes negocios a costa de la salud y la vida de los mexicanos. Entonces, una primera línea es esa parte. La segunda tiene que ver con la producción en salud. Ya en alguna ocasión aquí lo habíamos comentado, pero necesitamos
recuperar la capacidad productiva de las vacunas y los medicamentos en México. A fin de año y a principio de año no tuvimos las vacunas para la influenza y acaba de empezar la Semana Nacional de Vacunación el sábado, pero faltaban vacunas porque no cumplieron los laboratorios internacionales en el abasto de los medicamentos. Hay varios problemas en la producción de los medicamentos. Nosotros hace 25 años exportábamos vacunas a Medio Oriente, a África, a Centroamérica, a toda América Latina. Teníamos un Instituto Nacional de Virología, un Instituto Nacional de Higiene, un Instituto de Enfermedades Pulmonares, en fin, teníamos institutos que hacían la investigación y el desarrollo tecnológico. Con eso generábamos un trabajo calificado y producíamos las vacunas que requería el país, pero no solamente las que requeríamos, exportábamos. Nosotros hace 10 años, ustedes recordarán que hubo una influenza cochina, una influenza porcina, que le cambiaron por razones mercantiles el nombre, HN1. Pero esta influenza cochina teníamos que mandar a hacer los análisis a Atlanta, a Toronto y a Inglaterra, porque se desmantelaron los laboratorios nacionales. Entonces, necesitamos recuperar esta capacidad de producción y de investigación. Esto es muy importante porque se gastan más de 70,000 millones de pesos en medicamentos en el sector salud. ¿Eso qué significa? 70,000 millones de pesos equivalen prácticamente a casi el 70% del presupuesto, el 60% del presupuesto del Seguro Popular, de los servicios de salud para todo el país. O sea, es un monto muy grande, y lo que representa además la producción del Estado de la salud es soberanía sanitaria. Alguien dirá, bueno, ¿eso qué significa? ¿Cómo se quiebra a un país económicamente? Uno, con el sector financiero. O sea, lo que estamos viendo en Venezuela o que pasa en Irak o en Irán, etcétera, es que le estrangulas el dinero, no hay dinero. Segundo, no hay medicamentos. O sea, en Venezuela el problema es de que no entran medicamentos, igual que en Cuba hace 50 años. Y tercero, los medicamentos. Un pueblo no aguanta estar sin dinero, sin alimentos y sin atención médica. Así lo revientan. La educación es muy importante, pero si no hay educación, no se para el país. Bueno, me faltó el sector energético, porque la energía, el petróleo, etcétera, es causa de las guerras también en distintas regiones. Pero la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía financiera, la soberanía sanitaria forman parte de la soberanía nacional. Y en ese sentido, una segunda línea fundamental para el Plan Nacional de Desarrollo para el futuro antineoliberal de nuestro país es que ya no dependamos de la industria químico-farmacéutica extranjera, porque todo lo que se produce, el dinero se lo llevan, no se queda aquí. Tercera línea, la producción social en salud. La profesionalización de la práctica médica y de salud. Hoy muchos mexicanos sufren de que llegan a una unidad de salud y la enfermera, el asistente o el médico luego ni los voltea a ver, y si los ve con cara de gruñón. Después de atender a 5 a 10 pacientes ya se va cambiando. Falta el personal suficiente y las condiciones profesionales para poder hacer la atención, recuperando el sentido humanista, el sentido técnico, el sentido profesional. Hace un mes y pico me atendieron en el 20 de noviembre y el residente me atendieron como 2 horas después de la cita, y lo que ahí le reclamé al
al residente, oiga, me atienden, dice, es que así es el servicio público. Le dije, mire, gracias al servicio público, tú estudiaste, estás aquí. Sin el servicio público, tal. Y gracias al servicio público, tal. Entonces, con lo que acabas de decir es suficiente para que te quiten la beca y te saquen de aquí. No lo voy a hacer. Porque hay una visión en donde ahora parece que es parte del manejo neoliberal. Lo que es un derecho, ahora te lo presentan como si fuera un favor. Entonces, la parte conceptual es muy importante, y en la cuestión de la profesionalización de los servicios de salud necesitamos recuperar el sentido humano. El acto médico, el acto de salud con la enfermera, con el técnico tal, es humano. Uno luego se cura no porque las medicinas, luego hay veces nomás porque te escucha el médico, la enfermera tal, con eso ya sale uno aliviado. El medicamento es el complemento. O sea, el acto de salud es un acto humano. Tenemos que recuperar el humanismo. Y eso es la profesionalización, la actualización, pero además para eso necesitamos que el trabajador tenga estabilidad. Porque hay médicos o enfermeras que parecen esa... ustedes recordarán una película de Pedro Infante y José Luis, que llega a uno y ya me voy vieja porque va de un trabajo a otro, tal. Entonces la enfermera sale de un trabajo y va corriendo, sale de salubridad al ISSSTE. Y oye, pero pues ganas bien, ganas 20,000 pesos. Pues sí, gana 20,000 pesos, pero le quitan 9,000 pesos de impuestos. O sea, a un trabajador de 20,000 pesos le quitan el 30 o 32% del impuesto sobre la renta. Entonces son 6,400 pesos. Y le quitan el 15% por seguridad social. O sea, recibe el 55%. Dice, gano 20,000, pero recibo 12,000, 11,000 pesos. 6,000 pesos a la quincena. Entonces por eso necesito tener otro trabajo. Entonces necesita tener estabilidad. Tenemos 80,000 trabajadores que no tienen estabilidad en el trabajo. Tienen contrato cada mes, cada 6 meses o cada año. No tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, etcétera. Y tiene 150,000 que tienen condiciones irregulares, que fueron contratados al margen del contrato que debía de regirles. Entonces la profesionalización es fundamental para tener el derecho, para que se cumpla con el derecho a la salud. Esto nos diría, necesitamos pues mucho dinero, ¿no? Necesitamos ordenar esta parte en términos de una serie de medidas muy, muy concretas. En ese sentido, estas 3 grandes estrategias: la cancelación de los procesos de mercantilización y privatización, subrogación, concesionamiento, la producción de medicamentos y la profesionalización, se tienen que enmarcar en un proceso de reconstrucción del sistema de salud. ¿Cómo voy de tiempo? Me avisan para que... Entonces, estas serían las 3 grandes líneas que nosotros proponemos para hacer una lucha contra el modelo neoliberal. La cuarta transformación debía de restablecer la responsabilidad del Estado y fortalecer la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el ISSSTE para que todos los mexicanos tengan acceso, y ampliarlo. Eso se puede hacer de varias maneras, pero esta primera tarea, que podríamos plantearlo como parte de demandas que nosotros hemos planteado en los últimos 5 años, modificado. Ustedes recordarán que hubo un movimiento de Yo Soy 17 de los médicos y un movimiento de profesionalización de las enfermeras, y sobre eso logramos reintegrar una serie de demandas que son demandas y propuestas. Una de estas es que se asuma la responsabilidad del Estado en el cumplimiento del derecho a la salud, restableciendo el carácter público y solidario de la salud y la seguridad social. El otro punto tiene que ver con
la cobertura y la profesionalización del personal que ahorita les estaba comentando. Estamos planteando que haya 20,000 plazas nuevas para que tenemos enfermeras con licenciatura, pero tienen plazas de intendencia, tienen plazas de administrativo, tienen plazas de auxiliares. Necesitamos que se creen las plazas que se requieren para la atención adecuada. Pero se necesita la basificación de todo el personal. Pero no solamente es el trabajo operativo. Un problema fundamental que ha dicho Andrés Manuel es hay que barrer de arriba para abajo. Necesitamos ver los criterios para el nombramiento de los directivos. Ahora tenemos en la estructura del gobierno de Andrés Manuel lo que algunos compañeros, un compañero de Zacatecas, hace 2 semanas que tuvimos un encuentro, dijeron, la mafia en el poder del sector salud sigue en los hospitales. Ese es el grupito de médicos que han manipulado los hospitales y con algunas enfermeras siguen controlando. Necesitamos transformar eso. Entonces, esa es una de las líneas en términos de la profesionalización y la cobertura del personal que se requiere. Otra línea tiene que ver con la regulación sanitaria. ¿Qué significa la regulación sanitaria? Ayer salió una nota en Canadá en donde demandan a 2 empresas de cigarros por, no sé si 20,000 millones de dólares canadienses, en contra de estas empresas por el daño a la salud de quienes fuman. El argumento de las empresas de cigarros dicen es que pues el que quiera morirse, pues que se muera, es su responsabilidad fumar. El punto es, primero, que el Estado mexicano no cuida de la salud y decir, esto es un veneno, no lo pueden estar vendiendo. Son cigarros, pero también hay alimentos. O sea, ¿por qué hay una producción de alimentos con hormonas, con metabólicos, tal, que nos alteran? Entonces, esta regulación sanitaria tiene que verse de una manera distinta. Tiene que haber la responsabilidad del Estado en el cuidado de los alimentos, las bebidas y los medicamentos. Esa es la regulación sanitaria. Es que no deben de comer tal, no, hay que regular. También necesitamos la educación para la salud. No hay que comer, no hay que beber tales cosas. Pero el Estado, o sea, es como en la familia. Estas cosas no se pueden, o sea, Coca-Cola nada más se puede tomar con ron. O sea, porque si no hace mal. O sea, es dañina la salud. O sea, para destapar el caño y cosas es buena la Coca-Cola, pero con el ron se amortigua. Bueno, uno en la familia puede poner la regulación de normas. Estas cosas sí se pueden y estas no. Así pasa el Estado mexicano. Es las instituciones que nos damos en una sociedad para cuidar la salud, la vida, el medio ambiente, tal. Entonces, la regulación sanitaria es otra de las líneas que se tienen que estar viendo. La soberanía sanitaria, bueno, aquí en la producción yo nada más quisiera señalar algunos puntos, porque eso necesitamos meternos en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. La industria químico-farmacéutica no cumplió hace unos meses con la dotación de las vacunas. Bueno, hay un problema económico. El 20% de las vacunas cuesta lo mismo que construir 3 laboratorios nacionales, para tener una idea. Entonces, esa es una parte económica, pero la otra es que hay un nivel de corrupción. No los de funcionarios del ISSSTE y del Seguro Social y la Secretaría de Salud, que es escandalosa. De pronto, hace 3 años o 4, 3 laboratorios se juntan y a esto se le llama práctica monopólica, y entonces dice, la compañera es de un laboratorio, el compañero es de otro y yo soy de otro. Entonces decimos, a ver, este medicamento, este producto que vale 100 pesos, lo vamos a ofertar a 200 pesos. Ahora a ti te toca y entonces le bajas 20% y nosotros nos quedamos en el doble. Entonces, esta práctica monopólica hace que se encarezcan los medicamentos y entonces se compra
80% más caro porque le hace 20% de descuento. Pero al año siguiente le toca al otro laboratorio y en la otra me toca a mí. Esas son prácticas monopólicas en donde el Estado, sabiendo de estas regulaciones, los deja. Salió el escándalo porque persiguen a unos trabajadores del Seguro Social y de pronto se descubre que un trabajador del Seguro Social en el área de adquisiciones había recibido un moche, pero él recibió 10 centavos y los otros recibieron miles de pesos. El negocio de tal. Entonces, esa es una parte. La otra es que de pronto tenemos 3 distribuidoras que abastecen al Seguro Social, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud. 3 distribuidoras de 3 familias y ellos monopolizan todo. Y una de ellas está monopolizando también lo que era el programa de cubrir las recetas en el ISSSTE. Entonces llegas al ISSSTE, no tienen el medicamento y entonces te vas a una farmacia, pero a las farmacias que ellos tienen etiquetadas y hacen el negocio y entonces ellos te surten. Ahí es donde está el gran negocio. O sea, la corrupción son migajas frente a los negocios, pero eso pasa en salud, pasa en energía, pasa en los distintos sectores. Entonces, este tema de la soberanía nacional, la producción en salud de medicamentos, me comentaban unos médicos del GEA González, para el equipo para hacer las endoscopias, un alambrito lo compran en Estados Unidos a 5,000 pesos, cuando aquí lo podríamos producir a 500 pesos. O sea, lo pagamos 10 veces, 1000% más caro de lo que lo podríamos producir. Entonces, esta tendría que ver como parte de todo este problema, porque necesitamos decir el problema y la solución es restablecer la capacidad de investigación, la capacidad tecnológica y productiva de los insumos en salud. El tema de la asignación de los recursos financieros es otro tema. Un tema que aquí, este presupuesto que se tiene, hubo un recorte casi del 4 o 5% en comparación del año pasado. Nosotros no protestamos mucho porque Andrés Manuel anunció que iba a haber 20,000 millones de pesos adicionales con el acuerdo para el acceso efectivo al servicio médico, para la basificación de personal y para medicamentos. Pero el recorte con Enrique Peña Nieto en 4 años fueron de 42,000 millones de pesos. Cuando el presupuesto global era de 110 a 120,000 millones de pesos, casi la tercera parte de un presupuesto anual se recortó. Entonces, por eso uno se explica, no hay medicamentos, no hay algodón, no hay radiografías, no hay análisis, etcétera. Entonces, pero aquí, ¿cuál sería el punto que tendríamos que discutir? Necesitamos que haya el 6% del Producto Interno Bruto al sector público. Hay 6%, pero la mitad o un poquito más se va para el sector privado. Tenemos que retirar las transferencias al sector privado, que es la mitad. O sea, el sector público atiende casi al 70% de la población y el sector privado casi al 10%. Los asegurados, en las aseguradoras médicas es entre 1 y 2%. Y la transferencia de fondos es bastante grande. Entonces, tenemos que ver ahí que se cancele la transferencia de fondos públicos a servicios privados. Y la otra es que se destina un presupuesto de 120,000 millones de pesos para los servicios de salud pública, pero los impuestos para la salud son de 132,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos de los impuestos para la salud se van para otra cosa, que para otro destino del Estado. ¿Cuáles son los servicios, los impuestos para la salud? ¿Ustedes saben? El impuesto al tabaco, a las bebidas, a los alcoholes, a los energéticos y a una serie de productos que están calificados como con cierto riesgo para la salud. Esos son los impuestos para la salud. Y el otro punto que yo quisiera
agregar para ir concluyendo, está la democratización de los servicios de salud, ya lo comentamos, el respeto a los derechos laborales y profesionales, y un último es la creación de una Contraloría Social. La democratización de los servicios, necesitamos generar el mecanismo de participación, no solamente decir hay que transparentar, necesitamos crear los organismos efectivos de vigilancia a nivel local. Nosotros podemos tener una Secretaría de la Función Pública que tiene su tarea, pero necesitamos ver que en cada hospital o en cada jurisdicción o en cada municipio tengamos una Contraloría Social o un órgano social que vigile la política de salud, la política de salud y seguridad social. Y eso nos permitiría asegurar que de todos los recursos, porque nosotros pensamos que de 150,000 trabajadores que se tienen que ordenar, nos van a quedar 30,000 plazas que son mal manejados por los gobernadores, por los directivos o por los charros sindicales, porque no he tocado a los charros sindicales, pero los charros sindicales en Guerrero, en Sinaloa, están diciendo, si no estás conmigo no te van a basificar. Y pues en algunos lugares cobran dinero o cobran en especie o de otra manera los charros, pero en Puebla no pasa eso, ¿verdad? Entonces necesitamos esta Contraloría Social y no solamente esperarnos a tener la Contraloría. Si los charros ahora en Guerrero están diciendo, para que te basifiquen debes de estar conmigo, para que te basifiques debes de estar así, si hablas mal no te podemos basificar. Un trabajador con 6 meses y un día ya tiene derecho a tener un trabajo permanente según la ley. Entonces, si se ha violado en la contratación, ahora un grupo de mafiosos en un sindicato, porque no es el sindicato, es la representación sindical, los que haces, vamos a meter una demanda en contra de esos líderes espurios que trafican plazas, trafican con los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, la Contraloría Social tendría que estar vigilando a los directivos locales, a los líderes charros y a trabajadores que se han dejado corromper de alguna manera, o a derechohabientes que también han entrado a este proceso. Yo concluiría en términos de esta cuestión con la que inicié. La lucha contra el modelo neoliberal desde el sector salud es poner en el centro la salud y la vida con políticas concretas en términos de los grandes ejes que estaría planteando, pero pensando en que necesitamos construir un sujeto social, necesitamos la fuerza con trabajadores de la salud, con las comunidades, con los derechohabientes, para que logremos que echar atrás los intereses creados de una estructura, la mafia de poder en salud, echarla atrás de los directivos que están en los servicios de salud, en el seguro, en el ISSSTE, en la industria química farmacéutica, en los gobiernos estatales y en algunos grupos políticos que hay regionalmente. Pues yo les agradezco y estamos a la disposición. Bueno, a ver, como siempre tenemos la posibilidad de preguntarle a nuestro ponente, también recordarles que visiten nuestra página de Facebook, que visiten los videos que tenemos en la página de YouTube. Ambas son círculo de reflexión, y también pedirles, va a pasar mi compañero Samuel con el botecito, que es de donde de alguna manera vamos apoyándonos, aparte de las cooperaciones. Eso es algo que creo que también no les hemos explicado, pero los compañeros que participamos en el círculo, nosotros hacemos aportaciones para cada evento, para poder llegar a sostener lo que ustedes ven aquí, aparte de lo que ustedes cooperan, porque algunos ponentes pues nos visitan desde otros lugares y hay que también luego apoyar. Entonces, el compañero Sam va a pasar con el botecito, lo que gusten apoyarnos, será bien agradecido y bien recibido. Y a continuación, no sé si gustan hacer, les pido por favor
que sea aquí y que es por la cuestión de la Cámara, y la otra es que sean breves, directos y que sean de preferencia dudas y preguntas. Hola, buenas tardes, compañeros. Muchas felicidades, doctor, por la exposición. Da gusto encontrar gente que esté involucrada con la defensa de la seguridad social, de la salud, de la ética profesional en los médicos, en el trabajador también del sector salud, que es muy importante, que también sería algo que sería importante tocar en algún otro momento, ¿no? Bueno, aquí lo que me llama la atención a mí es que hay muchas cosas que sí se tendrían que tocar de manera puntual. Desde que empezó el modelo neoliberal con sus políticas en la reforma, sobre todo a la ley del Seguro Social, recordamos que algo que vino a recortar los recursos financieros del Seguro Social es la reforma a la ley del 97, con el régimen de jubilaciones a pensiones, ¿no? Y ahora esos recursos financieros pasaron a el sector financiero, ¿no? A los bancos, a las aseguradoras privadas. Posterior a eso, se hicieron otras reformas, y ustedes lo pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación, que habla, lo que mencionaba el doctor, la subrogación de servicios y la reversión de cuotas, que eso es algo importante porque eso también permite que esos recursos vayan al sector privado y no se queden en el instituto, ¿no? El otro punto sería la universalización de los servicios de salud, y aquí es algo preocupante también porque, bueno, también debemos de hablar que debemos de empezar a decir que se ha borrado mucho lo de la lucha de clases. Y en esto hay lucha de clases porque las empresas privadas se están haciendo reformas que solamente los favorecen a ellos, y cada vez los trabajadores, los derechohabientes tienen menos posibilidad de adquirir un buen servicio de salud, de tener una calidad de vida digna. Y me llama la atención porque el licenciado Andrés Manuel mencionaba que se iba a seguir adelante con la universalización de los servicios de salud. La universalización de los servicios de salud viene desde Vicente Fox, con Julio Fren Mora, que era el secretario de Salud, ¿no? Y hasta nuestros días se sigue echando a andar en el 2010 y en el 2012 con el Grupo Funsalud, que son empresarios los que están controlando el tema de la universalización de los servicios de salud, ¿no? Empresarios como Vázquez Raña, o Olegario Vázquez Raña, que es el dueño del Hospital Ángeles, dueño de hoteles, etcétera. El Grupo Nestlé, por ejemplo, y son los que están incidiendo en echar adelante este proyecto. Entonces, a mí me queda esa duda de por qué el licenciado Andrés Manuel, presidente de la República, insiste en echar adelante la universalización de los servicios de salud, ¿no? Eso es lo que me tocaría, me gustaría que se aclarara, por favor. Bueno, como ex trabajadora del Seguro Social, tengo una de experiencias en el sentido, yo lo que quiero comentar, para empezar a que queramos que realmente haya una democratización en la atención de la salud, también es muy importante democratizar a las bases trabajadoras. Nos tocó vivir, incluso participar en un movimiento con el compañero que acaba de hablar, Isidro, y otros compañeros más aquí en la ciudad de Puebla, teníamos ese objetivo, democratizar a la base trabajadora, para que no sean presa fácil de los secretarios seccionales, ¿no? Que fácil los corrompen. O sea, pues te voy a dar un cambio de plaza, te voy a ascender, un cambio de rama, etcétera. Pero ya sabes que en época electoral, así como viles priistas, pues ya sabes a quién tienes que apoyar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y eso, aparte de que
se trataba de buscar que hubiese esa conciencia de clase trabajadora, que hace muchísima falta. Hablando en el terreno de la cuestión salud, pero yo pienso que es a todos los niveles, en todos los sectores, donde debe de haber esa conciencia de clase, esa democratización, porque eso nos va a hacer a ver las necesidades de nuestros derechohabientes, a quienes nos debemos como profesionales de la salud, entenderlos en todos los aspectos, ¿no? Para entender hasta dónde debemos profundizar para que pues puedan tener una salud adecuada, ¿no? Biológica, física, mental. Entonces, eso es muy importante desde mi punto de vista. Gracias, compañera. Doctor, mire, yo alguna vez, o creo que fue la vez anterior, ¿no?, que vino una maestra a hablar de educación. Yo soy maestro bilingüe para el medio indígena y me capacitaron para sacar muestras botánicas, para saber qué uso medicinal tienen las plantas que hay en la zona en la que está la comunidad a la que yo le daba clases, que usaban para cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa yo tenía que darle un tratamiento a esto, embalijarlo y mandarlo a la Ciudad de México. Venía el supervisor y nos recogía estas muestras. Yo lo que quiero decirles es que a mí me corrieron porque yo empecé a cuestionar esa práctica. Yo les dije, bueno, pues, ¿por qué tengo que hacer esto? O sea, si soy maestro, ¿no? La segunda es, si lo hago, ¿está beneficiándonos a nosotros o a quién está beneficiando? ¿Está beneficiando la producción de medicamentos nacionales o están vendiéndolo? Entonces, a mí me corrieron por cuestionar estas cosas, ni siquiera me dieron chance de una respuesta, solamente se quedaron en silencio y me corrieron a la menor, sin ninguna otra medida, así como decirme, bueno, esto se tiene que hacer así, así, o no tienes que preguntarlo, nada, ¿no? Entonces me declararon loco y inapto para dar clases. Entonces me separaron de mi plaza y tuve una serie de persecuciones nada más por preguntar eso. Cuando llegué a Puebla, la biblioteca de aquí de la cancha de San Pedro, que antes era cancha de San Pedro, después se hizo museo y todo esto, es un acervo de cientos de años. Ahí habría investigación sobre todo del uso de algunas plantas para curar la sífilis. Es una de las investigaciones que yo conocí que se hacían ahí. Y bueno, esta biblioteca desapareció, se la llevaron quién sabe para dónde, ¿no? Ahora, con el modelo neoliberal ya bien implantado, pues es más obvio que estaban desde hace décadas, yo digo, desde los 60s, yo pienso, estaban preparando el modelo neoliberal. Digo, si Pinochet fue quien implantó con su dictadura el modelo neoliberal en Chile, pues desde entonces ya estábamos nosotros de algún modo siendo preparados para este momento, una democracia demasiado fuerte como para hacerle un golpe de Estado, ¿no? Entonces, bueno, democracia entre comillas, ¿no? Un Estado bien estructurado, que no responde a los modelos neoliberales, pues tenía que ser ablandado de algún modo, ¿no? Entonces, el ablandamiento que hemos vivido, pues ha sido súper costoso, incluso en vidas, ¿no? Asunto, yo quisiera preguntarles si hay alguna forma de saber cómo recuperar esos acervos, digo, si habría alguna serie de acciones penales por traición a la patria o por saqueo, no sé. Gracias, doctor, por escucharme. Gracias, camaradas, por escucharme. Bueno, pues agradecemos como siempre, no tan solo el hecho de tener aquí a personajes que de alguna manera nos impulsan hacia caminos que debemos tener y nos debemos de aplicar, porque la mayoría de mexicanos, la verdad, pues nos falta una gran educación como ciudadanos simplemente. Y entonces
pues, por ejemplo, lo que plantea el doctor, de tener un organismo que no público de la sociedad, más bien del pueblo, que vigile las acciones en hospitales, en unidades de salud, etcétera, pues es un reto verdaderamente enorme, porque primero hay que educar a la gente que va a vigilar eso. Es un punto, pero la verdad, yo tengo algunos proyectos, doctor, no los voy a decir, ya los dije, y pues no quiero abusar del tiempo. Todos me presionan de que hablo mucho y no digo nada. Entonces, dos preguntas concretas para que vean que sí tengo algo de neurona para saber a qué le estamos tirando. Maestro, yo nunca he comprendido, y esa es la pregunta, ¿cómo hacerle para que los alimentos chatarra que nos han invadido en todo el neoliberalismo, de miles y miles de empresas extranjeras más, pero también de mexicanas, que dan verdaderamente pura porquería en los productos, pura azúcar refinada, pura hidrocarburos de malísima calidad, grasa saturada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me he preguntado siempre, y yo digo, si yo he hecho las propuestas, pero el asunto es, para mí, maestro, tan sencillo, que a esas empresas o se les retire la licencia, no hay vigilancia para toda la porquería que usan, y colorantes, saborizantes, y todo lo que ustedes quieran, y trabajan como Pedro por su casa, nadie les dice ni hace nada, no pagan luz, no pagan agua, vaya, son privilegiados. Y las mexicanas también. Cuando, ojalá y en este gobierno haya la posibilidad, maestro, de poner así, ya un dique, si quieres trabajar, pero no vas a seguir matando a los mexicanos ni a la gente, tú puedes quedar, pero tus productos los vamos a vigilar, los vamos a certificar a cada rato. Ese es el mecanismo que yo quisiera que nos ampliara. ¿Cómo hacerle? Porque estos se han asentado. Nadie les dice nada. Nadie. Eso de la secretaría, que van los vigilantes y supervisores, es un cuento como lo acaba de decir. Así el sobrepeso, el síndrome metabólico y todo lo que se ha inventado, se acabaría de tajo. De veras, se acabaría de tajo. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué tenemos que hacer? Ese es el punto mayor. Si no habría 80 millones de obesos, mexicanos, mujeres y otros tantos de hombres y niños. Si un gobierno tuviera la capacidad de decir, o pagas o registras tus productos que sean de alta calidad, o te vas. Y así de sencillo. Igual con los energéticos. En el punto 2 también, por eso hay muchos problemas. Se ha afectado todos los alimentos, el medio ambiente, todo, porque aquí el que tiene un carro, lo maneja, va de aquí a la esquina y se lleva su carro y viene. O sea, no hay control para el manejo. El gobierno yo creo que tiene la capacidad para decir, mira, ahora el 50% sábado y domingo de carros no salen. En tal hora no salen, en tal hora no. Y un dispositivo para que en un coche que va un solo chango, fueran 4, 5, 6, más o menos con el mismo rumbo. Yo creo que sería muy fácil, pero siempre y cuando haya la voluntad política de controlar eso. Yo nada más quiero que nos
agregue un poco o nos oriente un poco cómo llegar a eso de lo que yo creo que podría ser una solución importante. Gracias. Bueno, yo también estoy en el sector salud y te quería preguntar, porque eso que mencionabas, compañeros, de lo que pasa en la Cámara de Diputados, por ejemplo, como que aquí lo estamos viendo muy vivamente también en los estados, ¿no? Por ejemplo, aquí Morena se supone que ya tiene mayoría en el Congreso local y bueno, no sé si sepas que hay un gobernador pues exmarinista y hay una serie de poderes que están operando exactamente igual. Entonces yo tengo la misma percepción, estando en la Secretaría de Salud, que las decisiones, el tipo de relaciones que se está formando, no se está hablando de, así como el cochinero que vemos con el huachicol o el cochinero que hablamos en Pemex, aquí como que todavía esa manta sigue tapando toda la porquería que hay de corrupción. Y el problema es de que en aras de ganar gobernabilidad, Morena hace determinados pactos y se reparten el poder, pero esa gobernabilidad a la vez opera como una forma de, como una venda o como algo que tapa los procesos de corrupción. Y de hecho ya está operando, digo, de buena fuente, como dirían los reporteros, de buena fuente. Yo sé que, por ejemplo, Barbosa está ya poniendo gente, ¿no? Por decir, ya tiene una oficina y está llegando gente de la Secretaría, hablando de la Secretaría de Salud. ¿Sabes qué? Yo quiero la jurisdicción 8, yo quiero estar en epidemiología, yo quiero estar en la jurisdicción 6, yo quiero estar en determinado lugar. Y entonces, de hecho, hay ya gente de Barbosa, por ejemplo, que ya puso en algunos lugares estratégicos del sector salud. Evidentemente nos podemos imaginar que eso ya pasó en educación y eso ya pasó en un montón de instituciones. Y entonces eso, pues la verdad, preocupa bastante porque nuevamente son los mismos los que acaban cooptando el poder, y a pesar de que las bases tienen ciertas demandas, pero las bases están pensando en que los que van a llegar son los de la Cuarta Transformación, porque vienen con el gobierno federal diferente, pero resulta que volteamos a verlos y está exactamente igual, y se están repartiendo el poder no viendo quién es más capaz, por ejemplo, para determinadas áreas, sino quiénes quienes están brindando determinadas lealtades. En este caso me llama mucho la atención porque hay mucha gente que dice que será Barbosa o será Armenta de parte de, y ya dicen que los progresistas ya dicen que son de Armenta, ¿no? Y entonces así ya es algo de locos, ¿no? Lo que ya está en Morena. Pero bueno, lo que no saben es que quizás este poder ya está operando, ¿no? Entonces ya nada más va a ser una faramalla, pero en realidad los viejos marinistas, los viejos morenovallistas, los viejos perredistas en todo el estado ya tienen cooptada esta institución. Entonces ahí sí va a estar canijo hacer esa cuarta transformación. No digo que sea imposible, pero va a estar canijo, ¿no? Pero nada más esa era mi participación, gracias. Bueno, a continuación va acá, por favor. Su pregunta. Sí. Doctor, pues yo le doy un saludo. Nada más, yo soy modesto. Yo pienso que la cuarta transformación en la prevención de la salud no se va a lograr si no hay un gobierno socialista o si no una institución de la salud preventiva, porque el sistema capitalista como que no liga. La misma democracia está bloqueada y no se realiza una verdadera democracia. La democracia debe ser socialista, igualdad para todos, pero el capital no lo permite, el neoliberalismo menos, es la mentalidad de la ultraderecha. Por eso creo que está usándose evasivas. Y en la salud es algo más profundo. Y nadie quiere invertir en algo que no deja ganancia.
Entonces, doctor, creo que el sindicalismo, todo ha sido una evasiva. No se dicen las cosas con su verdadero nombre. Creo que sí necesitamos, y es como propuesta, que se necesita un instituto que se dedique a la prevención de la salud y a la medicina natural, porque viene siendo la mejor fuente para lograr la salud en forma preventiva. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada tuvimos, la quincena pasada tuvimos a la doctora, que es Luz María. Y ella hablaba sobre la educación. Usted lo mencionó sobre hacer un foro a nivel nacional sobre educación. Yo quisiera saber si ustedes están planteando precisamente hacer un foro respecto a la salud a nivel nacional para precisamente llegar con una buena propuesta en este sentido, puesto que enfrentan más o menos las mismas dificultades de lo que ha venido estableciéndose por el neoliberalismo en nuestro país en los últimos años. Algo muy breve, que se me olvidó mencionar que es importante. Bueno, se hablaba hace rato del sismo y que perjudicó bastante al sector salud. Aquí en Puebla, el Hospital de San Alejandro, ustedes saben que está inhabilitado porque quedó lesionado y se trasladó a gran parte del personal y la atención a sus derechohabientes al Hospital de la Margarita, un hospital que no tiene el cupo suficiente, que de por sí, desde que lo hicieron, era una infraestructura inadecuada para dar atención médica, el área de cirugía, etcétera. Hoy está albergando a todos los pacientes que recibían atención médica en el Hospital de San Alejandro, que todos sabemos que era un monstruo en atención médica, que se atendían miles de personas diariamente, laboratorio, rayos X, urgencia, pediatría, labor, cirugías, etcétera, ¿no? Y además de hospitalización, ¿no? El servicio de medicina general, etcétera, ¿no? Es algo gravísimo porque lo que está ocurriendo, y quiero hacer una denuncia además, porque diariamente está muriendo gente que podía ser atendida por cuestiones básicas de atención médica, que una cirugía, por ejemplo, una apendicitis, llega la gente de urgencia, se le hacen sus laboratorios, se opera y la gente sale sana sin ninguna dificultad. Hoy en día la gente que llega, por ejemplo, por ese tipo de servicios, por ese tipo de males, ya no sale, ¿no? O los que llegan para una urgencia por parto, de labor de parto, etcétera, ¿no? Es algo gravísimo, digo, ya desde hace tiempo, ya tenemos más de un año, ya vamos para 2 años, en este septiembre vamos a hacer 2 años, y la gente diariamente está atendiendo. No sé si alguno de ustedes se ha ido a atender allá. Dicen algunos compañeros, en serio parece un cuartel de guerra, un hospital de guerra, porque la gente la atienden en los pasillos, en las sillas, tienden colchonetas en los pisos, o las sábanas, las cobijas, lo que la gente lleva, y ahí la están atendiendo, ¿no? Yo digo, bueno, si esto ya llegó a oídos, yo digo, bueno, del gobierno, del presidente de la República, yo por eso tengo muchas dudas, ¿no? Muchas dudas acerca de la cuarta transformación, porque ya se estaría viendo, ¿no? Ya hubieran rentado, se gastan miles y miles de pesos diariamente en otras cosas, en financiar las instituciones, las empresas privadas, y que no puedan destinar un poco de dinero para rentar un hospital y que se le dé la atención médica. Yo digo, un gobierno que no le da prioridad a la vida de la gente es un gobierno que no sirve para nada, que se está poniendo del lado de los empresarios, ¿no? Entonces, he ahí mi crítica, porque hay muchas cosas que son cuestionables, pero esta es una de las cosas que son muy cuestionables, y por eso yo hablaba sobre la universalización de los servicios,
el presidente de la República mencionó que él va a seguir adelante con eso, y esa universalización de los servicios le está echando adelante Funsalud. Ustedes pueden investigar quién es Funsalud, yo no estoy mintiendo, y ellos son los que están a cargo de la universalización de los servicios. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, ya, ahora. Bueno, pues muy importantes todas las intervenciones. Ahora me parece que en Puebla tenemos como tres frentes de guerra. Uno, la campaña política para el cambio de gobierno, que está generando una serie de condiciones políticas y sociales. Otro, la discusión del programa de gobierno de Andrés Manuel y la discusión de la Cuarta Transformación. Y tres, lo que se vive cotidianamente de la problemática de la política pública. Sobre esto yo creo que lo que me parecería importante es, comenzaría con esto último que acaba de comentar el compañero, que era trabajador del seguro, sigue siendo. Ya, bueno. Entonces, hay dos temas que se ligan. Uno, lo que tiene que ver con la política previa al cambio de gobierno, en donde el problema central que tenemos del Seguro Social y del ISSSTE es que tenemos en el Seguro Social cerca de 30 millones de mexicanos, trabajadores mexicanos, que deberían de estar afiliados al Seguro Social y no están. Los patrones están violando el artículo 123, la ley del Seguro Social, etcétera. Entonces, es un problema terrible que se ha venido generando en los últimos 30 años con la precarización del empleo. Entonces, un primer problema que tenemos es esta parte de la exclusión de la mayoría de los trabajadores, unos como trabajadores que se llaman, están registrados, son 12 millones, alrededor de 12 millones de asalariados sin prestaciones, sin seguridad social, sin contrato, que son trabajadores muy calificados, son los trabajadores de la industria automotriz en la comercialización, son los que venden, no están afiliados al Seguro Social. Están los trabajadores de la industria alimenticia, los de la industria turística, del sector financiero, todos los que venden seguros están por consignación, no tienen contrato. En la telefonía, en comunicaciones es otro sector, en el sector químico farmacéutico, o sea, son 12 millones de trabajadores calificados que ganan una cantidad importante, pero que están excluidos de la seguridad social. Y al mismo tiempo está el problema de la transferencia de la administración de la seguridad social, como bien lo comentaba, la privatización de los fondos de la administración de los fondos de pensiones con las AFORES, en donde hay varios problemas en términos de lo que se dijo que iba a generarse este modelo de la reforma del 95 que se echa a andar en el 97. Las AFORES, el régimen de las AFORES concentran las ganancias y distribuyen las pérdidas. Periódicamente se reparten, se reconocen que hay una pérdida por la inversión especulativa. En el tiempo de la constitución de las AFORES prácticamente se tiene más de 500,000 millones de pesos de pérdidas de los fondos de las pensiones de los trabajadores. Y entonces tenemos pérdidas, pero las AFORES cobran una comisión por estar manejando ese dinero. Alrededor, para un trabajador que tiene un fondo de pensiones de 3 millones de pesos, cuando menos recibe 30,000 pesos al año de comisión. Entonces, ese es un monto más o menos importante. Entonces, esa es la otra parte. Ahora, son como los problemas estructurales. El tema de la universalización se comienza a discutir en 1973-74,
con Luis Echeverría, o sea, no es nuevo. Eso planteaba la coordinación. En aquel tiempo, los trabajadores que no tenían seguridad social era menos del 10%. Era yo un poco más joven en aquel tiempo. Entonces, el punto fundamental es de que con el modelo neoliberal se habla de la universalización en términos de un paquete básico. El Seguro Popular, que tiene un paquete de servicios para la atención, un número de medicamentos, un número de acciones de salud, una plática, una vacuna es una acción de salud, una consulta, etcétera, y no todo mundo está incluido. Entonces, el modelo de Fren, como bien lo señala, es el modelo que se discute sobre el paquete de mínimos del Banco Mundial sobre las políticas antipobreza. Ese es el paquete. En el proyecto de Andrés Manuel no se habla de esta universalización. O sea, tenemos un primer problema en donde Andrés Manuel dice una cosa y no está suficiente explicitada. Y el del Seguro Social dice es que se va a hacer la universalización en base al seguro oportunidades, ahora bienestar. Y el del ISSSTE dice tal cosa. En fin, es un problema de manejo de los conceptos, etcétera. Acaban de presentar el proyecto. Se habla de una universalización, pero en donde la parte instrumental que se está planteando es la coordinación de los servicios, no es la universalización del paquete básico. Ese es el cambio importante. Les vamos a mandar el Plan Nacional de Salud que presentaron hace 2 semanas el secretario de Salud, para que lo tengan y hay que revisarlo y discutirlo en su caso, ¿no? Pero hay una insuficiencia en toda esa parte de la discusión. Nosotros estamos planteando, aquí traigo algunos cuantos documentos en donde está el acuerdo de salud y algunos puntos sobre las propuestas del modelo de salud. En contra, estamos por un sistema único de salud y seguridad social, no por la universalización de la pobreza o del paquete básico, que es lo que se había manejado. Necesitamos, y eso tenemos que obligar a que el gobierno de Andrés Manuel, a que los funcionarios, tenemos un lío. Cristina Laurel ha trabajado todo este tema durante toda la vida y no ha dicho nada. Y lo que ha escrito ha sido puros lugares comunes. Entonces están apendejados, yo les digo con todo cariño, no a ella, sino a todos los funcionarios, porque el del PAN, Germán, está cada 2 días hace una declaración y tal, en fin. Es un tema que tenemos que trabajar. Ahora, yo diría, a mí no me preocupa lo que estén manejando ellos. Lo que es importante es lo que nosotros podamos construir a nivel nacional, porque esa es la tarea. Ahora necesitamos que todos los compañeros de salud, que los trabajadores del sector salud y seguridad social, la población, las organizaciones sociales y sindicales se metan en esta parte. Y pasaría a lo que estaba comentando la compañera sobre la democratización de los trabajadores. Hay un primer problema de, ahora sí que, enajenamiento de los trabajadores de la salud o una alienación. ¿Qué es lo que ha pasado? Los trabajadores con sobrecargas de trabajo vamos teniendo como 2 grandes vertientes. Trabajadores con cargas de trabajo, con trabajadores que han estado presentando propuestas y en vez de que los atiendan, los reprimen o los hacen a un lado y entonces dicen, chingue a su madre Francia, pues yo ya no me meto para mejorar las cosas. Entonces hay un sector de trabajadores muy comprometidos con el servicio, pero que están excluidos y prácticamente se han desmoronado en términos de seguir mejorando el servicio. Hay otros que han sido corrompidos con las prácticas de los directivos, del sindicato. Entonces, creo que el tema de la democratización tenemos que verlo primero en el sentido de que necesitamos que la gente tenga propuestas de por qué pelear para mejorar los servicios. Y la primera parte del trabajador de la salud es la revaloración del trabajo de cada quien.
Lo que decía el compañero maestro, decía, pues no me toman en cuenta y me meten a otra tarea. Necesitamos que sea revalorado el trabajo de todos. Y esa me parece que sería la tarea para la democratización de los trabajadores, la revaloración de los trabajadores. Ver el fin social del trabajo en el sector salud, que además en el sector educativo es muy claro, la tarea del maestro es el cuidado del desarrollo de los niños y es muy importante. Y el trabajador de la salud es la vida, la salud de la gente. Y en ese sentido, combatir el trabajo, el pensamiento precario sería una tarea muy importante para la democratización. Y en ese sentido, sobre lo que se estaba comentando de la medicina tradicional, las plantas, lo que decía el maestro, lo que necesitamos es aprovechar. Hoy Andrés Manuel no va a cambiar las cosas, nos abre una ventana para cambiarlo. Necesitamos meter la recuperación de la medicina tradicional en el sistema de salud. Y frente a este abandono o despojo del patrimonio cultural que es la medicina tradicional, herbolaria, etcétera, debíamos de meter un documento en la Secretaría de la Función Pública para pedir la investigación y la recuperación de este patrimonio. Porque somos de México, somos de los pueblos que tenemos una medicina. Cuando llegaron los españoles, se quedaron con los ojos abiertos porque teníamos un código badiano que tenía el tratamiento de una cantidad de enfermedades, una serie de tratamientos herbolarios, etcétera. Entonces, esto sería muy importante. Y vinculado a esto, también habría que meter el tema de la reinstalación de los despedidos, por razones técnicas, por razones políticas. Creo que eso, ahora este espacio podría estar contribuyendo a generar estas iniciativas, porque necesitamos ayudar a que la gente tenga un cauce para impulsar las propuestas y las iniciativas. El tema del alimento chatarra. La regulación sanitaria es muy importante y yo creo que tendríamos que ver dos cuestiones. Uno, el tema que la discusión de los alimentos chatarras casi comienza desde la escuela. Entonces necesitamos que la regulación sanitaria establezca la prohibición, como las bebidas, los antros y demás, que no se venda comida chatarra a una distancia de 200 metros de las escuelas. Digamos, eso. Tú no puedes construir una gasolinera que pone en riesgo una escuela o tener una cantina tal. Entonces, esa sería una cuestión que habríamos que incorporar. Necesitamos una regulación sanitaria en donde se establezca como una cuestión de riesgo para la salud de la población, empezando por los niños, que ninguna escuela tenga una cantina, una gasolinera, eso ya está, pero la venta chatarra a 200 metros de una escuela. La otra tiene que ver con la alimentación saludable en las escuelas. Necesitamos que se restablezca el criterio que en ninguna escuela se venda la comida chatarra. Ese es otro de los elementos fundamentales. Tercero, necesitamos, como a las bebidas y como a los cigarros, que se establezca un impuesto y una regulación para la venta de la comida no saludable y que se pueda tener esa parte y como Estado desarrollar esa política. Ya para ir concluyendo casi la parte más compleja que tenemos de la correlación de fuerzas, tiene que ver cómo vamos a obligar a que los legisladores, a los nuevos legisladores que son de Morena, algunos que llegaron por la tómbola y no tienen ni prostituta idea de la acción legislativa, de tal, que a mí no me preocupa que no sepan de cosas, ¿no? Yo fui consejero ciudadano hace 20 y tantos años en Xochimilco. Yo tenía idea de la producción porque estuve en un proyecto con el Inca Rural y la FAO en el tema de salud, con productores agrícolas en las regiones para ver la producción, pero también el desarrollo social, tocando el tema de salud.
pero pues yo no sé de la producción, yo no soy productor, aunque tuve que estudiar algo de esto, pero el tema es el método. Yo no sé de un tema, entonces le hablo a los productores agrícolas qué es lo que hay que hacer, le hablo a los ingenieros agrónomos. O sea, el problema es que yo no sea un ignorante de una cuestión. Si yo soy representante de una región donde hay productores, a ver, productores me dicen qué es lo que tengo que decir y cómo lo tengo que hacer. Y un representante debe de servir para eso. Voy a abrir la puerta y ustedes van a decirlo. Entonces, porque ese es el compromiso, es lo que hacemos nosotros como alianza. Llegan los compañeros de Guerrero y dicen, hay este problema. Bueno, abrimos la puerta, pero ustedes son los que conocen, porque en Guerrero es distinto a Puebla, es distinta a Jalisco, es distinto a Baja California. Entonces, aquí el tema es cómo construimos una metodología y una presión social para obligar a que los legisladores, sepan o no sepan, tengan en cuenta los intereses de la población, de sus representados, quitarles el carácter de príncipes o princesas, porque de pronto llegan y se sienten los príncipes de la canción. Entonces, bueno, necesitamos hacer cuestiones concretas. Vamos a hacer una campaña de firmas y decirle, a ver, tú diputado, estás en la Comisión de Educación, en la Comisión de Salud, queremos que se haga una audiencia pública para abordar este tema. No hay medicamentos, no hay atención de esto, no hay esta parte, en fin, o no se está cuidando el tema de la salud. Entonces, ahora se ha reducido a la cuestión de las posiciones políticas, como bien se decía en el Congreso y en las elecciones tal. Es una cuestión de posición de quién debe estar en un lugar y quién debe estar en otro lugar. Necesitamos construir una fuerza para que se determinen criterios técnicos y sociales y políticos en un buen sentido. ¿Qué significa la política? La representación política en el poder de la población. Los trabajadores, los jóvenes, los viejos, las mujeres, los niños, etcétera. Entonces, ahí tendríamos que construir esta forma de presión. A nosotros nos atienden como Alianza de Trabajadores de la Salud, en parte porque somos muy buenos, pero más que ser buenos, porque llegamos respaldados. A fin de año le quitan el impuesto a los premios de antigüedad a los trabajadores en el Hospital General. Alguien que le daban un premio de 30,000 pesos, le quitan 10,000 pesos o 11,000 pesos por impuestos a un premio, reconocimiento de años de servicio. Pues en 2 días juntamos 600 firmas y entonces obligamos a que le regresaran lo que les habían descontado. Con un escrito suficiente no era, aunque somos muy chingones, pero así no funciona la vida. Funciona con un respaldo social. Entonces hablamos con los liderazgos, dicen, oye, necesitamos, ahora de otro hospital me dicen, oye, vamos a nos meten a nosotros, pero ustedes van por delante. O sea, si quieren meten mi nombre, pero ahí hay que meter. Entonces inmediatamente hacen una cuestión absurda con los camilleros y entonces son 60 camilleros y entonces firman 52, bueno, con eso ya se gana. Entonces necesitamos construir, darle poder a la gente, pero en esta parte. Entonces, el Congreso es lo que estamos trabajando para la cuestión de los congresos estatales y el Congreso Nacional. Con una experiencia, hace poco más de 10 años, cuando se hizo la reforma a la ley del ISSSTE, metimos la discusión en distintos congresos estatales. Hubo diputados, aquí creo que estaba una doctora, ¿cómo se llamaba? No, una diputada fue diputada federal y creo que de aquí, Rosa María, ¿cómo? Márquez, Rosa María Márquez. En aquel tiempo se metió y apoyó, o sea, lo que nosotros metíamos, ella lo reproducía, decía, que tal, y así se logró. En Chihuahua, el Congreso de Chihuahua, con mayoría de panistas, se logró que se sacara un acuerdo en contra de la reforma neoliberal al ISSSTE. En Guerrero, en fin, en la mayoría de los lugares perdimos.
pero obligamos a que diputados presentaran las propuestas de los trabajadores o de una comunidad, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Necesitamos construir fuerza social, porque el problema es que ahora, antier discutía en lo del cambio de comité ejecutivo en una sección allá en Guerrero. Están preocupados a ver quién va a ser el secretario general. Pero ¿por qué el secretario general? Hay que cambiar. El secretario general ya no debe de decidir todo. Ahora es el comité ejecutivo el que hace lo que define el comité ejecutivo. Y el comité ejecutivo cumple con lo que dice la asamblea. Y la asamblea cumple con lo, etcétera. Entonces necesitamos construir esta fuerza social y obligar a las posiciones políticas y sociales a que se muevan de otra manera. Alguien decía, no permiten que hagamos esto. Decía mi abuelita, es mejor pedir disculpas que pedir permiso. O sea, nosotros no pedimos permiso para luchar por la salud y la vida. No pedimos permiso para luchar por un trabajo digno. No pedimos permiso para construir la democracia desde cada centro de trabajo y desde cada comunicación, desde cada comunidad. Y en eso lo que estaremos trabajando es, más que hacer un congreso que se necesita, lo que vamos a hacer es un acto erótico, político, cultural, casi como el que ustedes hacen, pero le agregamos lo erótico. Entonces, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Y lo que necesitamos es que nos ayuden para que en todas las unidades peguemos un cartel con un pronunciamiento por la salud y la vida sobre los puntos que hemos planteado. ¿Cómo queremos echar atrás la cuestión del neoliberalismo? Que haya el personal necesario y profesional y tal, para que se atiendan. Faltan 50,000 puestos y que se regularice la situación de los trabajadores. Segundo, la producción de los medicamentos y los insumos. Tercero, echar atrás toda la privatización y tal. Y los distintos elementos, la democratización, el control social, etcétera. O sea, aquí para los compañeros del sector salud, aquí tenemos esta parte, y los que no, también sería importante. Necesitamos que este debate de la salud y de la vida lo liguemos con el derecho a una vida digna, que tiene que ver con el trabajo digno y con la democracia. Y en ese sentido vamos a hacer varias actividades. Una semana antes del 7 de abril haremos un foro y vamos a preparar una convención nacional. Pero lo más importante es hacer este acto erótico, político, cultural, que haremos el 7 de abril en frente de la Secretaría de Salud. Es domingo, así que no tienen pretexto para no ir, pero lo que estaríamos buscando es que en cada lugar, en cada estado se haga algo, que hagan un acto erótico también. Entonces, puede ser en la Secretaría de Salud del Estado o en el hospital más importante del Estado. O sea, necesitamos llegar a los actos. Nosotros hacemos los actos, las conferencias, luego en la puerta de un hospital. Y entonces, bueno, hacemos hasta campaña política. Digamos, hace 2 años en el Estado de México hicimos campaña en contra del PRI y del PAN. Luego nosotros no podemos hacer campaña por un partido porque nosotros tenemos zapatistas en la alianza y de distintos, ¿no? Entonces hay una discusión muy interesante, pero todos están de acuerdo en esto, y entonces nosotros les decimos, pues obliguen al tal subcomandante a que haga esto. Nosotros vamos, y los que son morenistas de hueso, que hagan que Morena asuma esto. En fin, necesitamos. Pero en un acto, por ejemplo, en Tlanepantla, en el Estado de México, hacemos un acto en el hospital principal y se llena de trabajadores, de derechohabientes, llegan jubilados y comenzamos a hablar y ya todo mundo preguntando, ¿y cómo le hacemos tal? Ya se encausa la cosa. Tratamos de formar comités en los centros de trabajo y después ya que se vayan organizando en los hospitales, no con trabajadores de la salud, sino con la población. Entonces, esa es una parte con trabajadores. Y luego hablan los compañeros de Morena, pues se comienza a ir la gente, dice, es que no nos metemos a política, está bien. Tenemos que ayudar a que la gente sepa que la política es el instrumento para vivir bien, para acabar con los privilegios, para incluir a la población en los beneficios de un país tan rico, tan generoso como es México. México es un país joven, México es un país con mucha riqueza y además con una tradición de revoluciones.
Nosotros podemos llegar a Chile, a Brasil, tal, pero no tienen la historia de lucha que nuestro pueblo. Cuando dicen es que nuestro pueblo tiene miedo, tal, ni madres, no tiene alternativas. Hoy con Andrés Manuel tuvieron una alternativa. No es suficiente para otros, pero es una alternativa, es una ventana, es una posibilidad, y de nosotros va a depender que Andrés Manuel se quede a 2 calles. De nosotros va a depender que lo llevemos más para allá, y tenemos que hacer la disputa en los espacios, pero con fuerza social. Y en ese sentido, pues la propuesta es que pudiéramos ir fortaleciendo los espacios como en términos de ir generando una cuestión de que estos espacios también inviten a organizaciones sociales para que se pueda ir haciendo esta vinculación, en donde los que simpatizan con Morena, los que no simpatizan y los que están en la lucha social, necesitamos ir haciendo esta articulación. La otra parte es que se pudiera ir trabajando. Nosotros estamos planteando al círculo de estudios allá de mi tocayo Toño, con los de Tlanepantla, Naucalpan y de otros lugares, trabajar no solo con ellos, sino con organizaciones, con sindicatos, con grupos sociales, hacer una cuestión de un taller de análisis de coyuntura, otro taller de economía política y otro de organización. O sea, tener talleres para ayudar al desarrollo de los liderazgos locales que permitan ir construyendo esta fuerza social. Que esto, si bien pueda tener una parte de compañeros de Morena, pero también otros. Andrés Manuel gana con una fuerza adicional a lo de Morena. O sea, es Morena, que es una fuerza importante, con un liderazgo, con un programa, con una base social. Y dentro de esto, pues hay que reconocer que tienen una nomenclatura donde están pues compañeros como Monreal, está el Jacob, etcétera, que no son de la tradición del movimiento social de Andrés Manuel que venía, es otra parte, pero eso es Morena, nos guste o no, esa es esa parte, pero no, ese no es el problema, no es solamente ese problema, están las alianzas con sectores del PRI, las alianzas con el sectores del PAN y sectores industriales de distintos lugares. Esa es una parte. Con eso ganaría con un porcentaje pequeño, que no sería suficiente para haberse mantenido. Hubiera ganado por el 2, el 3%. Logró capitalizar el voto anti-PRI y anti-PAN. Un voto crítico del magisterio democrático. La discusión con el magisterio democrático, una parte dijo sí, pero la mayoría del magisterio democrático no estaba con Andrés Manuel. Yo estuve en discusiones con ellos, decía, bueno, no podemos votar ni por el PRI ni por el PAN, y lo que hicieron los zapatistas fue una barbaridad. Más que hacer una campaña con sus propuestas, hicieron una campaña en contra de Andrés Manuel, en vez de en contra del neoliberalismo, etcétera. Entonces, bueno, pero este voto antineoliberal fueron 10 millones de votos. Esos 10 millones fue el magisterio democrático, fueron trabajadores de la salud, que hay muchos que no estaban de acuerdo con Andrés Manuel, había compañeros de universidades, por ejemplo, las universidades de Sonora y de Veracruz y otros decían, ay, ¿cómo los de Sonora? ¿Cómo vamos a votar por Morena si están poniendo al que era el secretario particular de Fox en una posición? Entonces dije, a ver, hay que construir la fuerza. Hoy va a necesitar ese voto, pero necesitamos que este voto crítico que nosotros desarrollamos empuje las cosas para otra dirección. Si nosotros lográramos este sector de Morena, que además en todos los estados hay, o sea, hay en Quintana Roo, hay en Yucatán, en todos lados encontramos núcleos con mucha capacidad. Ahora, la cuestión es cómo hacemos la bisagra para lograr que esos 10 millones de votos, que son de un movimiento social antineoliberal, se integren en este movimiento, independientemente de que crean o no en la Cuarta Transformación, pero en una política antineoliberal, para que en los congresos locales se imponga una política, para que en el Congreso Nacional también, y para que se desarrolle una fuerza que soporte
este proyecto de Andrés Manuel, no solamente en las definiciones generales que tiene, sino llevarlo más allá con las demandas y las propuestas del pueblo de Puebla, la clase trabajadora de Puebla y de todo el país. Y en esta tarea que ustedes están haciendo un esfuerzo muy importante, pues creo que estamos muchos, somos más de lo que ustedes piensan, y que hoy es muy importante identificar el enemigo central es la oligarquía, el capital transnacional, y romper y rebasar estas alianzas que luego no son nada cómodas. Es una tarea que tendríamos que desarrollar de manera muy enérgica, y en ese sentido pues les agradezco la invitación, y pues ya seguiríamos estando en contacto. Buenas tardes. Bueno, con esto damos por terminada agradeciéndole al compañero, al doctor José Antonio Vital. Rosita, no sé si pudieras entregarle el reconocimiento al doctor. Siempre le entregamos un reconocimiento a quienes nos visitan, invitándolos también a la próxima conferencia.